Saludos con todos, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el lugar donde nos vayan a mirar los hermanos a la hora que nos miren, ¿no? Sabemos que estos estudios están llegando a muchos países. Si les digo que en los analíticos de YouTube estamos pasando en más de 200 países, más de lo que tiene la ONU, realmente es increíble, pero esa es la promesa del Eterno. Así es como se llega a determinadas personas, porque ustedes van a ver lo que hoy traemos para mostrarles, es que esta enseñanza, esta predicación que ha llegado desde hace más de 11 años que tiene este canal, tal vez unos 11 años, sí, 11, 12 años, hemos llegado a mucha gente en diferentes lugares, pero no a masas, sino específicamente a personas. ¿Por qué? Porque vamos a entender el verdadero concepto de lo que es el evangelio, lo que se tradujo como evangelio, que en realidad es las buenas nuevas, ¿no? Y también vamos a establecer cuál es la finalidad y hasta qué tiempo tendremos que llevar este mensaje. Esto solo se puede entender si usted guarda la Torá, si usted tiene un pacto con el Eterno. Entonces vamos a ver hasta cuándo va a durar esta predicación del reino, que se tradujo como evangelio. Normalmente cuando le decimos a un pastor en el cristianismo o a mí mismo cuando servía de mucho corazón, con mucho amor a Dios como yo lo conocía, lo hice, cambió mi vida, me relacioné con una Biblia, pero el propósito del Eterno no terminaba ahí, sino que tenía que entrar al conocimiento porque era el tiempo donde esa luz iba a brillar en las iglesias para sacar al pueblo que está buscando a su creador, especialmente en Latinoamérica, pues porque es profético de que el pueblo esté en Latinoamérica, es profético de que las tribus que estaban en la península ibérica, según el libro de Abdías, se les daba el centro y sur de Jerusalén, que es el Negev, no el desierto de allá de la tierra en Medio Oriente, sino esa palabra es centro y sur del paralelo 33 donde se encuentra Jerusalén. Y aquí estamos. Por eso es el lugar más creyente una Biblia, aunque sea con las interpretaciones personalizadas que ha tenido la iglesia, el lugar más creyente, donde hay más personas y donde somos casi homogéneos en nuestra figura, en nuestro fenotipo, es en Latinoamérica, porque es profético de que su pueblo iba a estar aquí. Y también solo miren sus apellidos, casi todos los apellidos de las personas que se están restaurando son tienen una historia que vino de España de Jerusalén, salió a España, con las migraciones que tuvo nuestro pueblo 200 años antes de Yeshua. Pablo ya dice, voy a visitar Sefarad. No se llamaba España, ni Portugal, ni parte de Francia, se llamaba Sefarad. Por eso es que hubo una casta israelita verdadera, que eran los judíos sefarditas, muy localizados, ¿no? Muy localizados. También hay una casta de judíos que se asimilaron al judaísmo, que son la gran mayoría, el 90% que existen hoy en el mundo, que no creen en Yeshua, que están en las sinagogas y siguiendo el talmudismo. Ellos, la mayoría, son de un linaje muy cuestionable. Entonces, todo eso hemos visto de acuerdo a la legalidad de la Torá, y nosotros que somos creyentes en Yeshua tenemos establecido ya estos conceptos, porque el libro de Apocalipsis es algo que se tenía que predicar hoy. Entonces, hay un lapso en el libro de Apocalipsis que se le dice a Juan en la isla de Patmos, se le ordena en Apocalipsis 10 y le dice, entonces fui al ángel y le dije que me diera el libro, un rollo, ¿no? Y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas,
pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito, un rollo, de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando lo comí, me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar, debes de enseñar estas palabras. Eso es profetizar, las palabras del Eterno. Otra vez, acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas, ambos de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo puede ser que él mismo, Juan, haga esa escena de tomar el libro en su boca y luego se le diga después de cuántos años sería que le va a amargar el vientre? Estamos viendo una figura retórica en el Apocalipsis que dice que a Juan, en Patmos, en el año 93, se le entrega esta visión del Apocalipsis, que es una de las visiones más hermosas y más importantes en la Biblia, no en una Biblia, pero entendida desde el contexto de una persona que guarda la Torá, que tiene pacto con el Eterno. Esto no puede entender este libro un cristiano, porque el cristiano no sabe el servicio del templo, no sabe de linajes, no sabe de lunas tiernas, no sabe de señales en los astros, de las señales en los cielos, no sabe del altar, no sabe del linaje de los levitas, del sacerdocio en el orden de Melquisedec. Entonces, son lenguaje que está encriptado en un libro para la última generación. ¿Qué le pasa a Juan aquí? Cuando vemos que él está tomando este libro, él no es la misma persona, la segunda persona somos nosotros, a los que les va a amargar el vientre. Juan se deleitó en la visión más maravillosa que un ángel le pudo mostrar a un ser humano, pero no comprendió, escribió el libro con sus palabras, y este mensaje que Juan no entendió, nosotros en el Ruach, en el mismo Ruach, en el mismo espíritu de Juan, lo vamos a predicar hoy, y somos los de la última generación los que vamos a vivir esto. Entonces dice que lo que él predicó fue dulce en su boca, y nosotros que estamos volviendo a vivir esto, los que vamos a vivir y entender, nos va a amargar el vientre. Los que vamos a tragar, los que vamos a digerir este mensaje, nos va a amargar el vientre. ¿Por qué? Porque vamos a la gran tribulación, que comienza ¿cuándo? Que comienza en el Shabbat, el jubileo 120, ¿no? El año 6000, donde se acaba la profecía, donde se cumple la profecía de Génesis 6:3, que da 6000 años del Eterno para que no contenderá su espíritu con el hombre, dice, o sea, para tomar el control de la tierra otra vez, para comenzar el séptimo milenio. Entonces, el Shabbat, el 26 de septiembre del 2031 al 2032, comienza el último jubileo. Y ahí tenemos que el 2032 al 2033 es el primer año del último Shemitah, el grupo de 7 años. Al final de ese Shemitah, que es del 2038, es la venida del Mesías. Y la Biblia nos da la fecha y hora exacta cuando anuncia señales en los cielos y dice que aparecerá una mujer vestida del sol con la luna tierna bajo sus pies. ¿Qué nos está diciendo? La luna tierna nos da el día del mes. La mujer vestida del sol quiere decir una alineación de la tierra con la constelación de Virgo, que es Betula. Es esa constelación que en el mundo secular se les llamó Virgo. Entonces nosotros sabemos que Betula, cuando se vista del sol, es el mes séptimo del calendario hebreo. ¿Qué sucede en ese primer día de la luna tierna? Día de las trompetas, coronación y entronación del rey. Entonces ya sabemos el año y la hora, porque cada día hebreo comienza a las 6 de la noche, digamos. De noche a noche, o sea, nosotros no tenemos por qué caer en la confusión que ha embargado al cristianismo en la ignorancia, porque una mala traducción de un verso de que no se puede entender los tiempos, a ellos les tiene confundido. Entonces, tenemos el tiempo. Si sabemos cuándo va a venir el Mesías, nosotros sabemos cuándo se va a acabar la predicación, porque este mensaje tiene que concluir. Este mensaje es destinado a Jacob. Jacob es la condición restaurada del pueblo. Ya no somos Efraín, que es la condición perdida del pueblo. Efraín, el hijo necio, el hijo pródigo, que vende su herencia, está comiendo las algarrobas con los cerdos,
que luego se da cuenta cuando en Ezequiel 37, en los huesos secos, vemos que dice, oh, hijo de hombre, dile que entre espíritu en él. Entonces entra espíritu, entra el poder del Eterno y le trae a su memoria el espíritu de consejo, que se tradujo como consolador, trae a su memoria que una identidad. Eso es lo que vivió cada uno de ustedes cuando en la soledad de su habitación el Eterno les dijo que no son iglesia, que ustedes son Israel, y a algunos ya les dio hasta un nombre. Ese es cuando en la profecía de Ezequiel 37 se dice, espíritu, entra en ellos. Ustedes eran un hombre más de las naciones, un religioso más que estaba ahí, pero el Eterno sabía el linaje de ustedes. Y por eso es que ustedes lo más probable es que, como están antes de la tribulación aquí, ustedes sean ese pueblo sanguíneo que buscó el Eterno. ¿Por qué? Porque Yeshua también dijo que en la final, al final de los tiempos, el reverdecer iba a ser de la higuera. Una higuera que estaba muerta hace 2000 años, cuando él declaró que la higuera murió. La higuera representa a Israel. Y él dice, vendré, las señales de mi venida serán cuando restablezca, cuando se recupere, cuando se regenere la higuera. Y es hoy. La higuera es de Israel. Y están aquí las tribus y ustedes han despertado de una manera maravillosa. Entonces, este mensaje de traer al pueblo, a nosotros como predicadores, este mensaje tiene un límite. Primero tenemos que ver cuál es el mensaje. A ver, ¿cuál sería el mensaje, lo que se tradujo como evangelio? Veamos en Mateo, que dice Mateo 24:14 de la Biblia Reina Valera. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, coma, para testimonio a todas las naciones, punto y coma, y entonces vendrá el fin. Entonces un cristiano está leyendo aquí que viene el fin, sale, se va a China, Sudáfrica, viene un testigo de Jehová, o viene, golpea la puerta de su casa, o viene un mormón y le dice que ya le está predicando. Vienen en grupos de dos, ¿no? O sea, en pareja. Vienen y le predican y le dicen, ya le prediqué, entonces ya me voy. ¿Pero qué le predicaron? Amor, le predicaron mandamientos de morales, un buen comportamiento, progreso. En el caso de la iglesia evangélica está predicando un camino de riqueza, y si no, también predican mucho a Satanás. Las cosas que no se debe hacer en lugar de decirles las cosas que se debe hacer. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Si cogemos un diccionario o un interlineal, que es un libro donde se traducen las palabras, pero en el orden del idioma hebreo o griego. Entonces vamos a ver la verdadera causa. ¿Qué es el evangelio? ¿Será llevar amor? Vamos a ver, dice, en el orden de escritura normal en el griego, dice, y será proclamado este buen mensaje de un reino venidero en la tierra habitada hacia adentro. O sea, un reino, un gobierno aquí en el planeta Tierra. Y a todas las naciones será enseñado, predicado. ¿Para qué? Para filtrar a ustedes que han salido de las religiones. Se predica entre las naciones. Entonces vendrá, dice la palabra telos, es la G5056, que no es el final, es la finalidad. Se predicará hasta la finalidad, o sea, el objetivo es predicar un reino en la tierra. No es predicar amor, paz y reglas muy modernas, muy morales, de acuerdo a la mentalidad de un chico millennial del siglo XXI. Entonces, ahora ya entendemos cómo vamos a comprender lo que le amarga el vientre a esta última generación que está predicando, porque este evangelio, estas buenas noticias, durante 2000 años no se pudo predicar, porque la iglesia tuvo que crear un sistema de culto imperial que reemplace la adoración al emperador por la adoración de un ser llamado Jesucristo, Dios, que es una mala imitación de nuestro amado Yeshua HaMashiach.
Yeshua, el Mesías de Israel, el rey, el Melech Sadig, el rey de justicia para el mundo. Entonces vemos que hay una diferencia, ¿no? Yo sé que a muchas personas les puede doler este mensaje. Entonces, ¿por qué sabemos que va a terminar esta predicación? Porque estamos en el último tiempo. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, el Eterno anuncia que va a haber un tiempo donde no va a saber nadie de nosotros, al menos Él nos va a cubrir, así como estamos hoy en este lugar, a cubrirnos del sistema opresor. Estamos a punto de comenzar en los próximos 7 años y medio el nuevo orden mundial, después de una guerra, una conflagración mundial. Entonces el Eterno anuncia en el libro de Isaías hace 2800 años, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, o sea, Él nos va a cubrir. Por un momento, en tanto pasa la ira del Eterno con el mundo. Ese es el libro de Apocalipsis. Dice, tiempo de angustia viene para el pueblo de Israel, para Jacob, pero será librado. ¿Por qué la angustia? Porque la angustia que vamos a vivir en los próximos años, después de 8 años y durante 7 años, que es la gran tribulación, es un juicio al mundo y el daño colateral será sobre nosotros, pero Él nos va a cubrir. También dice en el libro de Amós, e irán errantes de mar a mar, de norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Eterno, de Yahweh, y no la hallarán. Mucha gente, cuando ya no haya redes sociales, cuando todo eso ustedes van a ver en el estudio, vamos a presentar un video, ya no podrá encontrar esta palabra que estamos ahora libremente publicando. Es más, hemos tenido que hacer este video y este estudio otra vez porque por ciertos lineamientos fuimos borrados el estudio anterior. No, ustedes me van a tener que entender el lenguaje que voy a tratar de usar para no nombrar palabras claves que pueden ser detectadas, ¿no? Por el sistema este. Bueno, entonces ya vemos que para esta última generación, el Eterno hace 93 años en Patmos le da este librito a Juan, al que escribió, al que recibió, y nosotros somos estos que estamos comiendo, y le da unas cartas que cuando aparezca la última generación, la última, esas cartas se van a abrir. Viene con un sello y viene trayendo un rey, el único que puede ser portador de estas cartas para el único destinatario que es Israel. Por eso es que ustedes en la iglesia vienen oyendo tantas cosas de trompetas, de sellos, de truenos, del Apocalipsis, y hacen películas con esto y ninguna le ha dado en el clavo. Este mensaje ni siquiera en nuestro camino de raíces de restauración o de raíces hebreas, en algunos casos de la religión que guarda todavía la Torá, van a escucharlo. Estas cartas son cartas de libertad, porque nosotros hoy estamos en una condición de presos, pero con orden de libertad, cuando venga nuestro libertador. Eso cuando ustedes entendieron esto, no salieron libres. Seguimos presos, por eso tenemos que escondernos, por eso tenemos que tener esta actitud de venir a refugiarnos aquí en los campos, a comer del campo. Estas cartas se empiezan a abrir de uno en uno. ¿Para qué sirven estas cartas? Con estos sellos. Para que cuando aparezca alguien que diga, yo soy israelita, tuve una experiencia rara, el Eterno me está levantando, me está sacando de la iglesia, estoy viendo cómo comprendo ahora toda la profecía, he sido víctima de un engaño y lamentablemente hasta nuestros padres murieron sin ver esta luz. Entonces, estas cartas se abren y empieza a describir el Eterno una serie de eventos como sellos, ¿no? Que son para que regrese el pueblo. Pero no siempre estos eventos tienen que ser buenos, porque nuestro pueblo, mucho de nuestro pueblo está conforme y está en confort. Entonces el Eterno ha traído muchas situaciones personales por las que el pueblo ha empezado a buscar del Eterno. Como por ejemplo, este es el segundo sello. El primer sello se abre cuando
viene un caballo blanco, un rey, y viene trayendo un arco y busca una flecha. Es Yeshua buscando a la flecha que se llama Efraín, las tribus perdidas. Viene con un arco sin flecha, pero dice que viene a buscar la flecha. Eso vemos en Zacarías 13, 9:13 creo que es. En el segundo sello, esto sucede cuando se autoderriban esas torres. Entonces, nosotros vemos que comienza un proceso de adentrarse y cambiar las leyes de todo el sistema, de adentrarse en Medio Oriente. Todo se apunta para allá, va a Medio Oriente. ¿Por qué? La intención del sistema de la bestia es apoderarse de todos los recursos energéticos que hay en Medio Oriente. Pero en el trasfondo bíblico sabemos que ellos están encaminándose allá porque allá van a hacer esos eventos y al final también habrá juicio allá. Las copas de ira, un asteroide que en PESAC del 2036, nosotros ya hemos dado estos estudios, caerá en el Mediterráneo. O sea, estos eventos. Y eso causará que nosotros acá estemos prevenidos porque las trompetas son para Israel. Según Números 10, las trompetas son para el pueblo que conoce la Torá, sabe cómo hacer movimientos de campamento. Son sonidos de alerta. Cuando ustedes ven en el Apocalipsis que hay trompetas, son para que ustedes, los entendidos, los de la última generación, sepan qué hacer. Pero no van a saber ese momento, sino ahora, porque en ese momento vamos a estar en angustia. Entonces, cuando comienza esto, en el año 2001, ellos hacen una acción deliberada para culpar a Medio Oriente y empezar a avanzar y a tomar el petróleo, ¿no? El petróleo y todos los gasoductos que hay allá en Siria, y por eso es clave que el sionismo haya fundado ese Estado de Israel, que no es el Estado bíblico, pero sí ha llegado pueblo, porque es la clave para que ellos formen parte también de este castigo que tiene el Eterno, porque la gran ramera dice en las escrituras que es Jerusalén, es la que se metió con 7 imperios, hasta ahora 6, pero después del 2031 vendrá el nuevo orden mundial y será el 7º imperio. Entonces ya vemos que luego este caballo, este tercer sello, aparece probablemente en este año. Este año es un reseteo mundial. Dice que este tercer sello muestra un caballo y con un hombre, un ser que se llama muerte. Va a haber muerte y trae una balanza, y esa balanza es que está dueño de la justicia, es dueño de los, ya no hay justicia en el mundo. Es el lawfare, es la persecución por medio, es la persecución a naciones pequeñas a través de lo que hace hoy la banca. Subvenciona jueces, soborna jueces en todos los países, especialmente en Latinoamérica. ¿Para qué? Para comprar y cooptar todas las riquezas naturales que tienen estos países. Entonces vemos que también hay sometimiento para meterles en su sistema financiero de sus reglas, los cuales les genera muchas ganancias con el endeudamiento de nuestras naciones y el empobrecimiento. También va a haber hambre. Dice que en este sello va a costar una tortita de harina, costará el salario de un día. O sea, una torta de harina que hoy día uno puede comprar en 30 centavos, podría estar costando 25, 30 dólares. Eso está diciendo, trayendo a términos de hoy. En este de aquí ustedes me van a entender lo que yo voy a hablar. Este es el cuarto sello, que es un caballo amarillo y que va a haber llamado muerte, un caballo con cara de enfermo. Esto de aquí tiene mucho que ver con enfermedad y también con la enfermedad que ustedes ya saben. ¿Qué ocurrió en el tiempo que ustedes ya saben y lo que pasó, la solución que dieron ellos? Que también en este cuarto sello, que será entre el 2025-2026, este cuarto sello, va a suceder que lo más letal será la solución. Vamos a tener
y tenemos una palabra del Eterno dada a unos hermanos que dice que van a venir con un podador a pretexto de esta gripe. Es un podador, o sea, eviten, si ya cometieron el error hoy de ponerse eso, eviten la que viene. Entonces, ustedes van a ver va a haber mortandad. Entonces, como va a haber una mortandad muy alta, viene el planteamiento de un juicio que sería el quinto sello. Hay una figura en las escrituras que es de que todos los muertos que han sido por causa del nombre del Eterno y de Yeshua están demandando justicia. Entonces se plantea un juicio a las naciones que ha sometido al mundo durante todos estos tiempos. Estamos cercanos al comienzo de la tribulación. Esto se llama principio de dolores, todo lo que ustedes han visto, y está en Mateo 24. El sexto sello, que es antes de la gran tribulación, es una guerra nuclear, que probablemente sea en el 2029 al 2030, que es un año semita. ¿Y por qué un año semita? En el último semita de este jubileo, ¿por qué? Porque en los semitas también hay liberación. Y se habla de que los pocos restos de Efraín que quedan entre las naciones van a ser sacados cuando caiga Damasco. Cuando pague su culpa Damasco, que Damasco, según Isaías 17, Damasco tiene que pagar el precio por haberse llevado a las tribus, por haberlas perdido, por haberlas diseminado, extraviado su origen, su linaje en Medio Oriente. Entonces nosotros vamos a ver una guerra Oriente-Occidente. De esta guerra nace el pacificador, que podría ser el falso Mesías. Un semita es un grupo de 7 años, es una semana de años, que se trabaja así como el Shabbat. Se trabaja del primero al sexto y el séptimo se deja reposar la tierra, se liberan los esclavos, se devuelven, se pagan las deudas y queda, es libertad. Pero también cada jubileo en el calendario del Eterno son grupos de 50 años. Estos grupos de 50 años, no crean que el Eterno proféticamente habla en calendario gregoriano. El Eterno habla en su lenguaje, sus tiempos. Entonces, cada 50 años, por eso dice, no contenderá mi espíritu, dejaré que gobiernen estos, pero en 120 ciclos yo los saco y pongo un reino justo. Entonces, eso pasó y se tradujo como 120 años. Y no, cuando ustedes ven ahí es la palabra Shana, que significa tiempos, tiempos de él. Entonces, 7 semitas son 49 años y el siguiente es jubileo. Entonces, de acuerdo a esta profecía, si nosotros vemos acá, el año semita donde va a haber esa guerra es del 2030 a 2031, que se libera los últimos restos de Efraín. O sea, los que queden entre las naciones. Ahí ya, luego de ya viene el año jubilar, que ya aparece la liberación vuelta de Jacob como pueblo del Eterno, ya no perdido entre las naciones. Entonces, ahora sí comienza la tribulación para Jacob, que son estos 7 años hasta la venida del Mesías, en el primer semita del séptimo milenio. ¿Ya? Entonces, si le ven detenidamente al estudio, podrían comprender. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Por ejemplo, ya era de suceder todo esto, hubo una persecución, estamos hablando de historia. Cuando hubo esa reciente situación sanitaria, ¿qué pasó? Se cumplió una profecía que está en Apocalipsis 7, dice que salieron 4 ángeles, 4 entidades para acabar ya de una vez con el mundo, o sea, enemigas del pueblo. Pero salió un ángel, un emisario, un enviado, desde donde nace el sol de oriente, y detuvo todo. Y eso ustedes vieron cuando Putin invade Ucrania. Y se detuvo todo. O sea, estamos viendo cosas cumplidas. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que hablar en este lenguaje. O sea,
el oso detuvo estas 4 entidades que venían contra la tierra. Entonces, no se olviden de que en el cuarto, en este sello que será el 2025-2026, lo fatal es hacer la fila para que le pongan esa sustancia. Bien, yo quiero mostrarles ahora un estudio donde, no sé si estamos compartiendo, ¿no? Ya, bueno, yo les estaba hablando de este evento y que va a ser letal, ¿no? También les había hablado de esta situación de Putin cuando en Apocalipsis 7 dice que sale de Oriente un enviado por el Eterno. No necesariamente tiene que ser santo ni conocer al Eterno, sino alguien que está cumpliendo un propósito. Y pasa que que detiene todo. ¿Por qué? Porque dice, todavía no hemos sellado a los 144,000. ¿Qué quiere decir? Todavía no ha sido liberado todo Efraín. O sea, eso tiene que pasar a finales en el semita del 2030 al 2031. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un video que nos va a dar una idea también amplia de todo esto y tratemos de entender el lenguaje. Hay cosas que nosotros tapamos del audio por obvias razones. En este último jubileo, conocido en la profecía como el 120, en el que nos ha tocado vivir a nuestra generación, no solo es el tiempo para la restauración del mensaje original del reino del Eterno en medio de su pueblo, que se encuentra entre las naciones, sino que también marca el fin de la predicación. Al habernos entregado la guía de ruta de los eventos previos al entronamiento del legítimo hijo de David, nos dio el entendimiento requerido para prepararnos en todo ese proceso. La difusión del mensaje tiene un límite, y el propósito de este corto es entender en qué tiempo, cómo será y qué debemos hacer o cuál será nuestro rol para cuando esto llegue. Me gustaría empezar aclarando cuál es el mensaje. Aquellas campañas de evangelización a las que estamos acostumbrados a ver en eventos, cierres de calles o predicaciones en las plazas o llenando estadios o en la televisión, no es y nunca ha sido algo que le atribuya gloria al Eterno o a su ungido. Todos esos millones de dólares que se ha invertido para enviar misioneros a Papúa Nueva Guinea, a tribus alejadas, isleños, comunidades de indígenas o en diferentes naciones donde mueven a jóvenes de sus países para cada 2 o 3 años predicar una religión o ir de puerta en puerta entregando tratados, no es ni de cerca cumplir con la voluntad real del Eterno. Aquellos solo están buscando sumar miembros a su congregación y a que se identifiquen con un logo o un credo, cuando en realidad el mensaje a difundir es la restauración de Israel, lo que se conoce como el Evangelio del Reino o las buenas nuevas del reino, que no es otra cosa que un reino literal, un sistema político de gobierno en la tierra de Israel. La restauración o la reinauguración de la monarquía davídica en el Medio Oriente es lo que debemos anunciar. No una ida al cielo, sino las 12 tribus de Israel siguiendo a su rey y tomando su tierra, como dicen nuestros profetas que habría de suceder. Y que este mensaje sería difundido entre las naciones, mas no a las naciones, pues es justamente entre las naciones donde se encuentran dispersas las tribus de Jacob, como está escrito, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y este pendón o bandera que se erigirá entre las naciones es la raíz de Isaí, Mashiach Yeshua. La proliferación de ese tergiversado mensaje de las iglesias no es el cumplimiento profético que narran nuestros Nevín, pero nuestro real mensaje, al ser profético, contamos con el respaldo del Eterno. Mientras aquellos recaudan e invierten millones para que su doctrina sea conocida en el mundo entero,
nosotros contamos con el poder del Eterno. Y como está escrito, que al final de los días, antes del día grande y terrible de juicio, despertaría a su pueblo con sueños y visiones, desde los jóvenes hasta sus ancianos, pues a través de esta herramienta se ha iniciado este movimiento de restauración a la Torá por medio de Yeshua, siendo que muchos en su intimidad con el Eterno fueron resueltos a buscar su camino, la senda antigua, y dejaron sus ropas viles de la religión y se nos ha vestido con ropas de gala, que son las obras justas de los santos, la Torá. No fueron persuadidos por hombres, sino convencidos por el Ruach, y nos llevó a buscar su nombre y su camino. Luego, sus maestros solo ordenaron este entendimiento y canalizaron sus experiencias a la real comprensión del camino. Así es como ha salido y seguirá saliendo Efraín de entre las naciones. La predicación se anuncia aún libremente, pero son convencidos no solo por el alto nivel del mensaje y su paradójica sencillez, sino porque el Eterno mismo es quien los trae, y Yeshua añade día a día a aquellos que debían estar entre sus filas. Una vez adentro, se reorganizan los viejos entendimientos con los nuevos, desechando los dogmas y doctrinas erradas, y se les da una comprensión real de las Escrituras. Y cuando el propósito del Eterno para con su pueblo y sus mandamientos son entendidos, la parte segunda es entender los tiempos finales y actuar previo a los eventos. Nuestros profetas anunciaron que llegarían días cuando la palabra del Eterno sería escasa. He aquí vienen días, dice Yahweh, Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Lo que la revelación de los días futuros nos enseña es que en los primeros 4 sellos existe un llamado a salir de entre las naciones para recoger a Efraín, ya que mientras estos sellos eran abiertos, los 4 seres vivientes que están delante del trono decían: retornen. Y este es el llamado para Efraín. Sin embargo, aunque el número de Efraín no estará completo hasta el 7º sello, los 3 últimos dan un mensaje distinto al pueblo que ya está dentro en plena conciencia de ser Israel en el exilio. Este mensaje ya no es aprendan y regresen, es más bien escóndanse mientras pasa mi juicio, como dice Isaías 26. Veamos, el 4º sello, el último llamado, nos describe pues el caballo se describe a sí mismo como un enfermo, color gris, verdoso o amarillo, que es lo que significa caballo, y luego dice que el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y tras de él el Hades o el sepulcro le seguían. Esto nos muestra que en el último llamado a recoger a su pueblo habrá otra enfermedad con el nombre de muerte, pues dirán que esta es letal o mortal. Pero detrás de esta enfermedad viene el sepulcro, y esto, para los que nos oyen, lo que realmente lleva a la muerte a multitudes no es la enfermedad per se, sino lo que viene detrás de ella, la supuesta solución entre comillas. Y el que tenga oídos, oiga, porque pronto un podador a la humanidad. Y será en este periodo, entre el 4º y 5º sello, que empezarán a coartar las libertades. El 18 de febrero del 2022, en una conferencia anual de seguridad en Múnich, anunció otra pandemia y dijo, abro cita, la próxima será con un patógeno diferente y estaremos preparados para combatirla, no en 2 años como esta, sino en 6 meses. Tendremos la capacidad de abastecer a toda la humanidad con 2 en un periodo de un tiempo muy corto, y para ellos debemos contar con el apoyo de los gobiernos y restringir las redes sociales. Cierro cita. Evidentemente, él no es profeta, pero se apega a una agenda.
Deberíamos escuchar sus palabras con seriedad, debido a que en 2016 él ya hablaba de una pandemia que tuvo lugar a finales del 2019. Pero vemos que, acorde a la agenda mundial, desde allí ya veremos la censura en las redes sociales, y como una pieza que avanza en un tablero de ajedrez, todo lo anterior ocurrido en el mundo solo es un eslabón más a la cadena que lleva a la implantación de un nuevo orden mundial. El quinto sello nos habla de la persecución y la pena de muerte a aquellos que resistan al sistema. Debe ser claro para nosotros que esta persecución no es focalizada a los hijos de Israel entre las naciones, sino a todos aquellos que sean antisistema y se resistan a la opresión que empieza a forjar el nacimiento de un nuevo orden global. Entre ellos, obviamente, los hijos del Eterno. Por ello es que se dice que fueron muertos por causa del testimonio de ellos y la palabra del Eterno. No es que la muerte llegue a ellos como una sentencia por guardar el Shabbat. No, pero el guardar el Shabbat y el pacto del Eterno nos prohíbe participar en muchas de las leyes que serán puestas en vigencia para alcanzar este New Order World. Y como un pueblo avisado, nos preparamos para estar fuera de las ciudades cuando todo esto ocurra, ya que será en las ciudades donde se intensificará esta presión. Para esto, las leyes de la libertad de culto serán selectivas, y solo se aceptará aquellas manifestaciones religiosas que no se opongan en doctrina ni en forma al sistema. Allí es donde veremos una presión brutal, y difundir el mensaje será difícil, ya que en aquellas circunstancias nuestro mensaje debe ser a fuerza contra el sistema, para que su pueblo no sucumba ante él. Aunque seguirá despertando Efraín hasta el final de la guerra termonuclear del sexto sello, donde se establece el neo régimen mundial de derecho, con muchas dificultades se escuchará el mensaje, pero el mensaje de los últimos 3 sellos es ser llamados a salir fuera, una instrucción de supervivencia al pueblo que está en congregación, porque seremos llevados todos en congregación hasta donde Yahweh, nuestro Elohim, nos pusiese. Sin embargo, esto será solo hasta el 7º sello. Cuando este 7º se abra, ya no hay más predicación. Efraín ya no está en la tierra. Ahora todos somos Jacob, linaje del Eterno que regresó a su pacto, e inician los eventos de las trompetas y las copas. Y Jacob enfrentará la gran tribulación. Solo la casa de Israel, como casa, mas no como linaje, tendrá su último testimonio y predicación, y solo en Jerusalén, como testigos acusadores contra ella. Pero entre las naciones, Israel será guardado y escondido. Hay que conocer las etapas, y estas van así. Se restablece el mensaje y se difundirá la restauración y la unión de las dos casas, y el nuevo pacto en toda su legalidad, tiempo del cual se dice: hasta ahora no han visto a los profetas. Después de este periodo se inicia el entendimiento de los tiempos entre las naciones, el cual ya lo estamos viviendo, y muchos no quieren escuchar o se rehúsan a abordar este tema, pero llegará el momento, por el Ruach, en el que todos nos alinearemos en un solo cuerpo a su camino. Sus 7 truenos serán escuchados entre sus hijos, y nos dará coordinación de bocas. Todo tomará su curso para formar un Israel sólido en sus convicciones, que soporte la tribulación, completamente depurado del espíritu de Efraín entre ellos. Hoy sabemos que el 7º sello será abierto antes del 2031, por lo que estos eventos donde la predicación se verá obstaculizada iniciará mucho antes, por lo que los acontecimientos del 3º y 4º sello ya no tardan en llegar, y en ese lapso podemos aún difundir el mensaje y la enseñanza, proclamar las buenas nuevas del reino en la tierra, e instruir a una recta conducta en la Torá, y predicar Apocalipsis y el entendimiento de los tiempos con sus señales en los cielos. Pero en el 5º y 6º sello, que se abrirán antes del 2029, será un tiempo de predicación escasa o prácticamente nula en las redes. Como pueblo, ya no estamos predicando las 2 casas de Israel, ni exhortando que se atienda a los tiempos. Antes bien, enseñaremos entre los nuestros una normativa de supervivencia y de prácticas de mimetización para evitar bajas. Pero
todo alejado de la difusión digital. Nuestra primera orden será cuidar a nuestro pueblo, los que están aquí cerca, sabiendo que a los que están lejos ya se les habló hasta donde se nos permitió, y el Eterno asistirá a sus congregaciones en el exilio. Mientras tanto, hoy somos gente avisada, y nos acondicionaremos para las vacas flacas, mientras que haya tiempo para prepararnos. No pretendemos ser alarmistas, ni traer nuevas de calamidades que desalienten al pueblo. Antes bien, hasta que llegue la turbación, buscamos formar gente diligente y con mente de hierro, que, anonadados, entiendan la grandeza que hay a lo que a la vista de otros puede ser muy poco, pero para nosotros es una perla de gran precio. Mientras que se pueda y haya luz verde, tenemos la orden de hablar, lo que Yahweh hizo para los que le creen. Pero las arenas de su reloj se agotan, y el tiempo de la predicación al retorno no será más. Y nos resta ser fieles al mensaje que se nos ha encomendado divulgar, y también hacer, porque cercano está el día del cual dijo: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto pasa mi indignación, porque he aquí Yahweh sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Nosotros somos una congregación que está viviendo esto. Estamos viviendo, ustedes en este momento estamos en un lugar donde hemos determinado, con la ayuda del Eterno, para vivir estos últimos tiempos, que serán más labores del campo que cuestiones tecnológicas. Esa es la razón de que nosotros estamos viviendo aquí. Va a llegar un momento en que las personas que no tomen esta alternativa en las ciudades sucumbirán, porque van a haber limitación en las ciudades y también habrá mucha hambre por la falta de producción, ¿no? Entonces, ya estamos en este tiempo donde conocemos y donde seremos resguardados por el Eterno. No es lo mismo estar en las ciudades que estar en el campo. Hay una gran diferencia. Acá nosotros podremos participar de la generosidad del Eterno a través de la tierra. También Él mismo ha provisto para nosotros todo esto. Nos ha dado una alternativa para cuando estemos, como dice Isaías 26, cuando Él nos esconda y nos proteja con su mano. Inclusive veremos la presencia de ángeles, porque en el libro de Daniel, capítulo 12, se habla de que Miguel vendrá en medio de este tiempo, porque cuando ya nuestras fuerzas no den, cuando haya una amenaza extremadamente fuerte a que el hombre, la entidad más poderosa militarmente hablando en el universo, está al servicio de Yeshua, que es Miguel, es un general de las huestes del Eterno. No es un angelito que proclama amor, es un general de guerra. Eso es lo que muestra, es un ángel poderoso. Él vendrá a la tierra en aquellos días a guardar a su pueblo. Nosotros seremos cuidados, protegidos. Habrá necesidad, tendremos cosas difíciles, pero afuera nosotros vamos a ver hambre, marcas, úlceras en las ciudades, no habrá que comer. Y esas úlceras serán causadas por todos esos dispositivos que se van a colocar en sus cuerpos. Y también dice que mucha gente buscará por todos lados esta palabra y no la hallará, porque ya no tenemos que predicar. Algunas personas tendrán la suerte en el Eterno de encontrarnos en nuestros refugios y ser partícipes de este mensaje. Las redes sociales, lo único que llevarán al pueblo del Eterno entendido, los que quieren quedarse en el confort y en la comodidad de las redes sociales, es a perderse. Y cometerán un grave error, porque todos sabemos que en la Torá, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como transgresión. Eso lo certificó también Shaul. En las redes sociales van a estar censuradas. Cuando ustedes busquen esta palabra, los que quieren quedarse en las ciudades,
o que piensan que este mensaje va a ser difundido de esa manera, o que va a llegar y les van a decir, tú estate tranquilo. Este mensaje es en congregación. El cántico de Moisés, que nosotros vemos en Deuteronomio, el cántico de Moisés es un cántico que comienza con toda la historia desde que se les da la Torá, desde que el Eterno anticipa todo lo que iba a cometer Israel, todas sus transgresiones al pacto, su ignorancia, su perdición y también su regreso. En ninguna parte del cántico de Moisés vemos congregaciones o sinagogas o iglesias. Lo que pasó en los tiempos cuando los imperios dominaron Jerusalén era una necesidad de reunirse en los diferentes sitios donde el pueblo israelita salió a la diáspora, en la persecución, o simplemente por necesidad de trabajar a los exilio. Ellos se tuvieron que reunir para poco guardar las fiestas. Estas aulas no están en las escrituras, son una parte inteligente nuestra y también de las generaciones que nos antecedieron, como lo hizo Yeshua también en una sinagoga, para reunirse y para comprender. En el cántico de Moshe, ustedes solo van a ver que comienza con un pueblo asentado en unos campamentos y termina con un pueblo asentado en campamentos y con un cántico que solo se puede cantar por esa gente que fue restaurada. Saludos, hermanos.